calcular los parámetros de este tipo de circuitos. Para ello, ¿verdad? Vamos a utilizar lo que hemos utilizado como pizarra electrónica, el PTC Matcat. Es el mismo problema, nada más que acá nos permite hacer cálculos para ir viendo los resultados que tenemos a medida de que vamos avanzando en el desarrollo del circuito. Entonces, es el ejemplo 6 de esta unidad. Se trata de un circuito de disparo con UJT. Bueno, dice, a ver, antes de que se me olvide también, para aquellos, ¿verdad?, que no han podido o han faltado alguna clase, ustedes aquí ayer actualicé las clases virtuales de la unidad 2. Aquí están, aquí pueden encontrar las clases que llevamos de la unidad 2 por fechas. Parece que me falta una, parece, pero no estoy muy seguro. Entonces ahí pueden ver las clases, ¿verdad? En el caso de que hayan faltado a una de ellas o quieren todavía complementar ahí algo, ¿verdad?, que se les haya pasado, pues ahí tienen el video para que lo puedan repetir las veces que sea necesario. Muy bien, entonces, Muchas gracias, ingeniero. ahí está eso, ¿no? Sí, vamos a grabar esta antes de que se me pase, porque luego, no, ya empezamos, ¿eh? Bueno, muy bien. Entonces, se trata de lo siguiente. Dice, considera el circuito mostrado en la figura, el cual utiliza un diodo Zener de 20 volts con una potencia de 1 watt. El dispositivo de rompimiento que utiliza el circuito es un JT, el 2N2646, que presenta las siguientes características. El voltaje interbase máximo que se le puede aplicar son de 30 volts. El coeficiente de separación intrínseca es de 0.65. La resistencia interbase RBB es de 7 kΩ. El voltaje de valle, acuérdense que este voltaje era el que se mantenía entre el emisor y la base B1 mientras el dispositivo estaba conduciendo, es de 3.5 volts, la corriente de valle de 6 mA. Y la corriente de pico, ¿verdad?, es la corriente necesaria para activar el dispositivo cuando el voltaje entre las terminales de emisor y emisor, y base B1 llega al voltaje de pico. Esa corriente en este caso es de 2 microamperes, es muy pequeña. Como dispositivo de potencia se utiliza ahora un SCR, el TIC 116D, cuyas características son, tiene un voltaje de bloqueo, ¿verdad?, inverso de 400 volts, maneja una corriente de 8 amperios y tiene un voltaje umbral VGT, de 0.8 volts. Bueno, nos piden determinar los valores de R1, R2, la resistencia RE fija, RE variable, el capacitor CE y la resistencia RE. Fíjense entonces cómo está el circuito. Aquí los datos del problema nos decía que el circuito mostrado utiliza un diodo Zener de 20 volts. Aquí, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza el diodo Zener? Dijimos, pues para regular el voltaje que necesita el oscilador. Nosotros en la clase o en las clases pasadas, nosotros vimos en primera instancia, ¿verdad?, que para poder obtener o para poder conseguir o utilizar el UJT en un circuito de disparo tenemos que implementar esto, que es un oscilador, este de acá. Y ese oscilador necesitaba de un voltaje. Para alimentarse, el oscilador está compuesto por el UJT, la resistencia R1, R2, la RE y C. Nada más que RE dijimos que se iba a dividir en dos, una que fuera fija y otra que fuera variable, ¿verdad? Para que pudiéramos nosotros controlar el ángulo de disparo por medio de un potenciómetro. Entonces, este voltaje de la fuente VCC, ¿quién la va a proporcionar acá en el circuito? Pues la proporciona ni más ni menos que el voltaje de Zener. Porque como dice aquí, ¿verdad?, el máximo voltaje que le puedo aplicar al UJT, el 2N2646, tan solo es de 30 volts, lo máximo que le podemos meter. Si le metemos un voltaje mayor, ¿verdad?, nos los echamos. El voltaje que le manda la fuente son 127. Entonces, ¿qué hace el diodo Zener? Pues regular, establecer, mantener constante el voltaje a 20 volts. Lo demás, ¿a dónde se va? Pues se va, ¿verdad?, hacia la resistencia RD, que es la resistencia que está trabajando en serie con el diodo Zener. ¿Estamos de acuerdo? No sé si hay alguna duda con esto que llevamos. Simplemente un divisor de voltaje y el voltaje que se va hacia el TIC. ¿Cuánto sería, Inge?
¿O es irrelevante? El voltaje que se va hacia, no, no, el voltaje del TIC, el SCR, sí, le llega a todo el voltaje de la fuente, 127 volts RMS. El diodo Zener únicamente está controlando, está reduciendo, podríamos decir, y a la vez regulándolo, o sea, que no pase de los 20, es únicamente en el oscilador. El oscilador es este, el compuesto, el que está compuesto por R1, R2, el UJT, la resistencia RE fija, RE variable y C. ¿Sí? Esto que les acabo de mostrar aquí, esta parte de aquí. ¿Sí? Ese es el oscilador. Al Zener, pues sí le llega todo el voltaje, que es lo que requiere la carga. Aquí nosotros reducimos el voltaje porque el UJT no puede soportar más de 30 para este modelo. Bueno, entonces, conviene analizar lo siguiente. Pongan atención aquí, por favor. El oscilador, decíamos, está compuesto de esta manera. Por una resistencia R1 que va conectada a la base B1, R2 que está conectado a la base B2 y a la fuente de alimentación. Y aquí tenemos algo, ¿verdad?, que es conocido por nosotros. Es la red de RC que nos servía en los circuitos de disparo anteriores para controlar el ángulo de disparo. ¿A qué me refiero con esto? Acuérdense, cuando empezamos a ver esta unidad, cuando empezamos a ver este circuito de disparo, por decir ¿verdad? ¿Sí? Nos encontramos que había una resistencia R1, R2 variable y el capacitor que conformaban la red de RC. Y así para los otros también, ¿verdad? Para este doble red de RC tiene lo mismo. Para cuando vimos el circuito de disparo con DIAC, también resultó que teníamos lo mismo, R1, R2. Y el último que vimos, que fue el circuito de disparo con SBS, también tiene la misma topología. Entonces, por esa razón, cuando nosotros vimos, ¿verdad?, el oscilador antes de llegar a la parte esta al circuito de disparo con un JT, cuando vimos esto aquí, ¿verdad? Les comenté en ese momento que esta resistencia, la resistencia RE, esta de aquí, la íbamos a dividir en dos, una que fuera fija y otra que fuera variable, ¿sí? Que fuera un potenciómetro. Ya aquí, para el circuito de disparo, pues, necesitamos ponerlo así. Entonces, pues ya tenemos todo, nos piden calcular los valores del oscilador. ¿Cuáles son los valores del oscilador? R1, R2, RE fija, RE variable y C. Y aparte, la resistencia limitadora, la que trabaja de manera conjunta con el diodo Zener. El diodo Zener, recuerden que es un diodo, ¿verdad?, que trabaja de manera en la región inversa y nos permite regular los voltajes. Lo mismo que vieron en electrónica analógica. ¿Sí? Bueno, ahora bien, tenemos los siguientes datos que ya mencionamos ahorita en el enunciado del problema. El voltaje de la fuente de suministro son 127 volts. El voltaje de Zener. ¿Cuál es el voltaje que va a establecer el Zener? Aquí me lo dieron, ¿verdad? Me dice que es de ¿cuánto? De 20 volts a una potencia de 1 watt. Entonces, por eso ponemos 20 volts y la potencia es de 1 watt. El factor de separación intrínseco también nos lo dieron, que era de 0.65. La resistencia RBB, si recuerdan cuál era, era la resistencia interna del UJT. El UJT decíamos que tenía, era un dispositivo, ¿verdad?, que constaba nada más de dos elementos, un material semiconductor tipo P, donde estaba el emisor, y una barra de material tipo N, pero esa barra tenía una resistencia. La resistencia total de la barra era RBB, pero esa RBB se dividía en dos a partir de aquí del cátodo. Hacia la base B2 teníamos RB2 y hacia la base B1 RB1. Entonces, para este dispositivo que nosotros estamos manejando, esa resistencia interbase RBB dice el problema que es de 7 kilo ohms. Acuérdense, cuando empezamos a ver, decíamos que la resistencia RBB oscilaba de 5 a 10 kilo ohms. Bueno, tenemos por ahí el voltaje de valle. ¿Sí recuerdan cuál era el voltaje de valle? Era el voltaje, ¿verdad?, que se mantenía entre las terminales de emisor y la base B1, ¿verdad?, cuando el dispositivo estaba conduciendo. Y la corriente de valle era la corriente mínima necesaria
para mantener el dispositivo encendido. Por su parte, el voltaje BP era el voltaje que se requería para activarlo, al igual que la corriente IP. También vemos que este dispositivo, una vez que se activa, el voltaje entre sus terminales decae, ¿verdad? Porque tiene una resistencia negativa. Entonces aquí tenemos ya los demás datos, el voltaje de valle, la corriente de pico y el voltaje VGT. ¿Recuerdan que era el voltaje VGT? ¿Sí recuerdan cuál era el voltaje VGT? ¿De compuerta? Exacto, es el voltaje que hay que aplicarle entre la compuerta y el cátodo, en este caso al SCR, para poder activarlo. Es el mínimo voltaje, el voltaje requerido, mejor dicho, ¿no? El voltaje que se requiere. Porque cuando está presente este voltaje, entonces ya hay una suficiente diferencia de potencial para poder activar. Bueno, vamos a ir viendo aquí algo, ¿verdad? Entonces ya tenemos todo y vamos ahora a calcular la primera resistencia R1. Bueno, para calcular R1 vamos a utilizar la malla de salida. Cuando vimos el oscilador, ¿verdad? Decíamos que este oscilador lo podemos nosotros dividir en dos mallas. Uno que es la malla de salida, donde está R2, la resistencia interbase RBB y R1. Y por este lado tenemos la malla de entrada, donde tenemos por acá la red RC. Entonces, vamos a determinar el valor de R1. Dice, para calcular el valor de R1 vamos a utilizar la malla de salida para determinar primeramente la corriente que fluye a través del UJT. Ponga mucha atención aquí con esto porque esto es la base para poder entender esto. La malla de salida sería esto, ¿verdad? El voltaje del oscilador pues nos lo proporciona precisamente el voltaje de sender. Entonces, recuerden cuando vimos esto en su momento, decíamos que aun cuando el UJT no se dispara, porque para que se dispare tenemos que aplicarle un voltaje entre el emisor y la base B1 igual a voltaje de pico, aun cuando no se dispare, no esté conduciendo una gran corriente del emisor a la base B1, hay una corriente que está fluyendo, ¿sí? Fluye por ahí una corriente. Ok, entonces, ¿por qué digo que fluye una corriente? Porque aquí hay un valor de una resistencia, hay una resistencia interbase que esta sí la conocemos. Recuerden que los datos del problema nos dice que son de 7 kilo ohms y esta R1 que no la conocemos, ¿qué es lo que quiero determinar? Entonces, para ello, para hacer esto, vamos a hacer ciertas consideraciones. En primer lugar, vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Vamos a sacar esta ecuación de malla. Empiezo por acá, me quedaría menos BZ más la caída que hay aquí, ¿verdad? R2 por esta corriente que le llamé IR1, porque es la corriente también que pasa a través de R1. La llamé así porque es más indicativo de lo que vamos a calcular posteriormente. Luego más la caída que hay en la barra de material tipo N, ¿verdad? O sea, la resistencia interbase RBB por IR1, más llegamos aquí R1 por IR1 y esto va a ser igual con 0, ¿sí? No sé si hay dudas a la hora de calcular la ecuación de malla. Sí. ¿No hay dudas? Quisiera que participara la mayoría. Parece que nada más uno está en clase, los demás no sé qué onda. Si no escuchan o no quieren participar. Bueno, entonces, como dicen que no hay duda, pues seguimos adelante. Ahora bien, esta ecuación, ¿verdad? De antemano yo quiero calcular R1, no la tengo y en esta ecuación aparece R1 y R2 que no las tenemos, pero vamos a hacer la siguiente consideración y esto lo vamos a comprobar más adelante ya una vez que tengamos el valor de R1 y R2. Resulta, ¿verdad? De acuerdo ya a los valores que obtenidos por los fabricantes, siempre va a suceder que el valor de R1 y R2 es mucho menor que el valor de la resistencia interbase. Entonces, cuando una cantidad es mucho menor que otra, pues para fines prácticos se puede despreciar, como es el caso, es lo que vamos a hacer aquí. R1 y R2 lo vamos a despreciar debido a que son muy pequeños comparados con el valor de RBB. Sabemos que RBB es igual a 7 kilo ohms.
Por lo tanto, la ecuación 1 va a tomar la siguiente forma, es decir, vamos a eliminar estos términos que contienen a R2 y a R1. ¿Qué nos queda? Pues nos quedaría nada más menos BZ más, ¿quién? Más RBB por R1. Vamos a eliminar esto y esto, perdón. Entonces ya de aquí nosotros podemos despejar, ¿verdad? De esta ecuación el valor de la corriente, porque es lo que quiero calcular en primera instancia. Despegando aquí, ¿verdad? Pasamos este voltaje BZ del otro lado como positivo y RBB que está multiplicando pasa dividiendo. Sustituyendo los valores, ¿verdad? Que nos da el problema, resulta esto de la manera siguiente. 20 volts entre 7 kilo ohms, resulta que hay una corriente aproximada, ¿verdad? De 2.85 miliamperes. Esa corriente es la que va a circular ahí mientras el UJT aún no se ha activado. Es decir, mientras el voltaje del capacitor no ha llegado al voltaje de rompimiento, que es el voltaje que se requiere para activar al UJT. Y es el que se tiene que aplicar entre el emisor y la base B1. Pero aquí calculé la corriente, ¿verdad? Todavía me falta calcular R1. Y aquí es donde vamos a considerar lo siguiente. Fíjense bien, R1 lo vamos a obtener a partir de la ley de Ohm. De acuerdo al circuito que tenemos aquí. Este voltaje, el voltaje R1 es el voltaje en la resistencia, o sea, lo que hay de aquí a acá. ¿Y por qué tomamos como referencia esto? El voltaje que hay de aquí a acá, porque es el voltaje, ¿verdad? Que le llega a la compuerta y al cátodo. Es el voltaje de activación del SCR. Ahora, fíjense bien, hay un detalle aquí. Permítame tantito, se lo voy a explicar con un circuito, ¿verdad? Que utilicé en la mañana para que trataran de entender de una mejor manera esto. Quiero que por favor saquen su calculadora. Vamos a hacer algo aquí, ¿verdad? Vamos a suponer algo aquí. En la mañana le puse 10, aquí le vamos a poner 7 kilo ohms, como lo dice el problema. Esta resistencia ahorita no, vamos a darle un valor muy pequeño, vamos a suponer que son 100 ohms. Y esta de acá vamos a poner que son 1 kilo ohms. Y el voltaje de la fuente vamos a considerar que es 20, como el voltaje de la fuente del CN, ¿ok? Bueno, dígame cuál sería la corriente que está fluyendo por aquí. Acuérdense que ahí a esta corriente le llamamos, ¿cómo le llamamos? R1, porque es la corriente que fluye a través de la resistencia R1. También es la misma corriente que fluye a través de esta R2, en fin. Ahorita quiero esta corriente, aquí se la voy a poner para que sea más explícito. ¿Cómo calculamos esta corriente? Díganme. Pues aplicamos la ley de Ohm, ¿verdad? Tenemos un voltaje de ¿cuánto? 20 volts. Pues le ponemos 20 volts y esos 20 volts los vamos a dividir entre toda la resistencia. ¿Cuál sería el valor de toda la resistencia? Díganme, tenemos 7 más 1, 8000, más 100, 8100. Calculen por favor el valor de la corriente. 20 volts entre 8100. ¿Cuánto daría? 2 miliamperes. 2 miliamperes. ¿Cuánto? Ok, no sé, quiero que lo hagan ustedes, 2 miliamperes. Ok, es la corriente que está fluyendo por ahí, ¿vale? Y ahora quiero que por favor ustedes calculen el voltaje que hay aquí. El voltaje, los voltajes siempre se miden de aquí a donde, a la parte negativa, a la referencia de la fuente. El voltaje, si esta es la resistencia R1, digo que el voltaje de R1 es el voltaje que hay de aquí a acá, ¿vale? ¿Cómo calcularíamos ese voltaje? Pues si ya tengo la resistencia y tengo la corriente, pues lo puedo hacer fácilmente. La resistencia es de 100 y la corriente dijeron que era de ¿cuánto? 2 miliamperes. En estas condiciones, ¿cuánto daría? ¿Qué voltaje daría?
¿Cuál sería el voltaje? 0.2 volts. 0.2 volts. Ok, ¿sale? Bueno, ahora bien, vamos a tener estos datos por aquí. Y ahora fíjense, ya vimos que si esta resistencia es de 100 ohms, la corriente es de 2 miliamperes y el voltaje entre sus terminales es de 0.2 volts. Ahora vamos a cambiar esto. Vamos a suponer que yo cambio esta resistencia y ahora la pongo de 2 kilo ohms. ¿Sí? Dígame cuál sería la corriente que va a fluir ahora. ¿La sacamos otra vez? ¿Les parece bien? ¿Cuál sería la corriente? Esto era para el caso anterior, ¿verdad? Ahora vamos a ver esta. El voltaje sigue siendo el mismo, pero ahora la resistencia ya no es 8100, sino que es 7 más 1, 8 más 2, serían 10 kilo ohms. ¿Cuánto sería ahora la corriente? Ahí sí dan los 20, los 2000 miliamperes. Entre 10.000. A mí me vuelve a dar 2 miliamperes. A ver, no entiendo. 2 miliamperes. Ok, acá, ¿verdad? Tuvo que haber dado más. Como En el de arriba da 2.46. Aquí lo vamos a hacer. 2.46. Ándale, eso es lo que tiene que salir. Así es, permítame. 2.46. Aquí, ¿verdad? Bueno, aquí me da 2.5 porque 2.46. Eso es lo que tiene que salir acá, ¿verdad? Tuvo que haber salido acá, 2.46. Entonces vamos a hacer una corrección aquí. Si era 2.46, entonces el voltaje va a aumentar un poquito. El voltaje sería 24.6. ¿Ok? Y aquí sí da el otro. Ahora bien, quiero que por favor calculen el voltaje cuando la resistencia ahora es de 2 kilo ohms. Dígame qué pasa. Ahora, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa cuando el voltaje, qué pasa con el voltaje cuando se incrementó la resistencia a 2 kilo ohms. Bueno, entonces resulta, ¿verdad? Que la corriente para esto nos salió de ¿cuánto? 2 miliamperes, ¿verdad? Exacto. ¿Y cuál sería el voltaje? 4 volts. 4 volts. Fíjense entonces, aquí hay algo importante que debemos de tomar. Aquí ya le voy a poner nombres porque esto es lo mismo que estamos haciendo allá en el problema. A ver, permítame tantito. Pero no sé qué falló. A ver, permítame, creo que ya se echó a perder todo. Pero ya vieron el efecto de lo que quería que vieran. Pongan atención, por favor, aquí. Nosotros vimos, ¿verdad? Del circuito que se perdió ahorita, porque no lo grabé, no lo guardé. Que antes de que el UJT se active, por aquí va a estar circulando una pequeña corriente. Nosotros ya la calculamos, esa corriente fue de ¿cuánto? De 2.85, de acuerdo a los datos del problema. Sin embargo, aquí esta resistencia R1 nosotros debemos elegirla de tal manera que cuando el UJT aún no se dispare, no vaya a ser que active antes
al SCR. ¿Y cómo vamos a poder saber que si lo va a activar antes o después? Pues de una manera muy sencilla, tomando en cuenta aquí este parámetro, que es el VGT, el voltaje. La caída que debe de haber en la resistencia R1 siempre tiene que ser menor que VGT antes de que se active. ¿Sí me entienden? Porque recuerdan, ¿cuál fue la caída de tensión cuando le pusimos una resistencia de 100 ohms? Pues la caída fue de punto, ¿qué? 0.246 volts, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Bueno, cuando era 100, pues había una caída, había un voltaje de punto 246. ¿Se recuerdan? Pues ese voltaje es menor a este, a punto 8, y funcionaría bien porque no lo activaría antes de que el UJT se activara. Sin embargo, ¿qué pasaría si esta resistencia yo le pongo un valor de 1000 o 2000 volts o 2000 ohms, como fue ¿De cuánto el volt? caso, ¿verdad? Ahorita que lo hicimos? ¿Cuál fue el voltaje cuando le pusimos una resistencia grande aquí de 2000 ohms? El voltaje, el voltaje se fue hasta dónde? Hasta 4 volts. Y 4 volts sobrepasa los puntos 8. ¿Qué pasaría? Inmediatamente entraría en conducción el SCR. Entonces, hay que tomar en cuenta este parámetro, VGT. Es lo que estamos nosotros tratando de describir aquí. Dice, una vez calculada la corriente a través de R1, podemos obtener el valor de R1 a partir de la ley de Ohm, considerando esto, el voltaje a través de la resistencia R1. Dice, el voltaje a través de R1 se debe limitar a un valor del 30 al 40% de VGT. ¿Para qué? Para que no lo sobrepase. En este caso, ¿se acuerdan cuánto es el valor de VGT? El valor de VGT es de 0.8. El 30% de 0.8, ¿cuánto sería? 0.24. Es decir, nosotros vamos a seleccionar en este caso la resistencia para que la caída a través de ella, el voltaje a través de R1 sea tan solo de 24 volts, 0.24 volts. Y lógicamente, mientras el UJT no se active, pues la corriente que está circulando a través de R1 es pequeña y no puede llegar a punto 8. ¿Sí me entienden esta parte? Entonces ustedes le pueden dar un 30 o un 40%, es lo que establecen ahí los autores y los fabricantes. Bueno, entonces ya sustituimos el valor de BR1 por el 30% de VGT, nos quedaría punto 3 por punto 8 entre la corriente IR1, la que calculamos hace un momento. De tal manera que esto nos daría finalmente un valor de 84. No, ¿Dudas con esto? Bueno, entonces ya ahorita nos estamos dando cuenta de algo, fíjense bien. ¿Se acuerdan qué consideración tomamos para calcular la corriente que fluía por acá, IR1? ¿Se acuerdan qué consideración tomamos? Habíamos dicho que el valor de R1 y R2 era muy pequeño comparado con la resistencia interbase del UJT. Y aquí nos damos cuenta que el valor de R1 resultó ser de 84 ohms y es mucho menor que el valor de RB. No, profe, no hay ni una. 7000 ohms. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Muy bien, entonces, vamos a calcular ahora R2. R2 es algo muy simple de calcular porque esto ya es un rango que nos da los fabricantes, que dicen que pruebas de laboratorio han demostrado que el circuito del oscilador, ¿verdad?, se comporta lo más estable posible cuando el valor de la resistencia R2, la que va unida a la base B2, está en este rango, en este intervalo de 500 a 3000 ohms. Entonces ustedes pueden elegir cualquier valor, ¿verdad?, que se encuentre dentro de este rango. Para nuestro caso vamos a elegir un valor de 1 kilo. Entonces nos damos cuenta también que 1 kilo pues es mucho más pequeño que 7 kilos. Con lo cual, ¿verdad?, la consideración que tomamos para calcular la corriente que pasaba a través de R1 antes de que se activara el UJT, pues es correcta. Bueno, Ninguna ¿dudas hasta aquí?
Hasta ahorita no, Inge. ¿Quién dice yo? ¿No hay dudas? Ok, a ver, se me pasó ahorita, no sé si les dije que ya estaban actualizadas las clases virtuales ahí Sí, sí nos comentó. en el aula de Classroom. ¿Les digo o no les dije? Ah, muy bien, entonces, para que cualquier duda que tengan, pues ahí la pueden ir viendo, ¿ah? Bueno, ya por último tenemos 4 minutos. Esto es fácil. Vamos a calcular la resistencia RE fija. Acuérdense que en toda red RC para los circuitos de disparo siempre tenemos dos resistencias, la fija y la variable. En este caso vamos a calcular la resistencia RE variable. Cuando estuvimos viendo, ¿verdad?, el análisis del oscilador, encontramos unas fórmulas. Para calcular la resistencia RE fija vamos a utilizar en este caso la ecuación 2.7. La ecuación 2.7 dice que la resistencia fija RE fija va a ser igual a ¿quién? A VCC menos el voltaje de valle entre la corriente de valle. Sin embargo, hay que tomar en consideración lo siguiente. Pongan atención aquí. Aquí, ¿verdad? Vemos que el voltaje del oscilador aquí le llamamos ¿quién? VCC, ¿sí recuerdan? Pero en nuestro caso, en el circuito de disparo, 20 volts. el voltaje VCC, ¿cuál será? ¿Cuál es el voltaje que le llega al oscilador? Me lo voy a llevar acá. 20 volts. El voltaje que le está llegando al oscilador es correcto, son 20 volts. ¿Y esos 20 volts de quién dependen? Del voltaje del Zener, ¿verdad? Hay Zener que son de 1.1 volts, 2.1, 12, 10, en este caso es de 20. ¿Por qué a 20? Porque lo máximo que le podemos meter son 30 entonces para no dañarlo. Por esta razón aquí dice, en este caso el valor de VCC es igual al voltaje del Zener, porque es el que alimenta el oscilador, de tal manera que la ecuación anterior toma la forma siguiente. Nos quedaría entonces BZ menos BB entre IB. Ya son datos que ya nos da el problema. Nos quedaría 20 volts menos 3.5 volts entre 6 miliamperes. Esto nos da finalmente un valor de 2750 ohms. Es lo que va a contener aquí el valor, perdón, de la resistencia fija del oscilador. Nada más es cuestión de aplicar la fórmula. Bueno, ¿dudas? Muy bien, entonces, pues aquí la vamos a dejar y ya mañana continuamos con este ejercicio.